Bueno, bienvenidos a todos. Vamos esperando un ratito que se vayan conectando todos el audio para ir arrancando. Bueno, ahora creo que sí, todos me escuchan. Hola a todos, bienvenidos a esta comisión Información, Creación y Narrativas del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Voy a comenzar, sin más, con el primer expositor, es Marco Antonio Marín, y nos va a hablar sobre fake news, comunicación y diseño, trascendencia, impacto y responsabilidad social. Muy bien, pues gracias a los organizadores de la Universidad de Palermo y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Marco Antonio Marín, como ya se les anunció por allí. Y en este caso, nosotros vamos a participar con esta ponencia. Yo soy profesor investigador, doctor en diseño, desde hace más de 33 años en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Ciudad de México, Unidad Azcapotzalco. Bien, pues vamos sin más preámbulo a comenzar con esto. Las fake news, desde que el hombre es concebido como tal, ha venido acompañándonos, ya sea cuando los hombres se sentaban alrededor del fuego a contar historias y éstas iban pasando de boca en boca. ¿Sí? Desde luego las personas, como no había otra tradición más que la oral, iban conservando estas ideas y le iban agregando un poco más a cada una de estas ideas, incrementándolas, pero también mintiendo en muchos sentidos. Voy a dar algunos ejemplos. Estos podrían sobrar, pero tenemos muchísimos. Seré muy breve por la cuestión del tiempo. Ya Sócrates se quejaba de que algunos falsos sofistas tomaban sus escritos, hacían algunas prédicas y recababan dinero por ello. En la Edad Media, algunas personas lucraban con bulas, lucraban con dispendios y con reliquias de santos también para hacerse de dinero, ¿sí? E ir mintiendo alrededor de todos estos documentos. Llegamos así a lo que fue el Quijote apócrifo. Fernández de Avellaneda se cuelga del éxito que tuvo el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Y posteriormente vamos a llegar a lo que es considerada la primer fake news de la época moderna o de nuestra época. ¿Sí? El New York Sun de Nueva York en 1835 publica lo que será la primer gran mentira. Dice que Herschel, el astrónomo inglés, el sabio inglés, ha encontrado seres muy parecidos a los que habitan en la Tierra, pero en la Luna. Y dice que hay hombres voladores, hay unicornios, hay una especie de cangrejos azulados, etcétera. Herschel lo va a desmentir, pero el son nunca lo va a hacer. El son va a incrementar sus ventas, ¿sí? Y va a vivir con esta mentira y con este tache toda su vida prácticamente. Curiosamente, hoy estamos en la época de la infodemia, de las redes sociales. Los jóvenes ya no son de ver televisión, de ver radio, ellos se comunican a través de estos elementos. Pero a pesar de toda la maravilla de la comunicación que tenemos, también estamos viviendo una etapa de grandes mentiras. Caso concreto, en el 2016, en las elecciones de los Estados Unidos, se manejaron muchísimas mentiras. Estamos hablando aquí que más o menos un 60% de las personas en el mundo utilizan redes sociales. Es decir, estamos hablando de casi 5.000 millones de seres humanos y que no nos damos cuenta y retransmitimos una noticia falsa sin tener la certeza de lo que estamos haciendo. Yo les comentaba, en el caso de las elecciones en los Estados Unidos, ¿sí? En el 2016, manejaron el Partido Republicano que Bill Clinton había violado a una niña de 13 años. Dijeron también que el Papa Francisco daba su apoyo total a Donald Trump y entre otras cosas Hillary Clinton había creado un estado islámico y había vendido armas para ellos. El Partido Republicano supo llevar agua a su molino, generó páginas falsas y bueno, el resultado es que tuvimos a este hombre, sí, durante 4 años, muy particularmente en México, haciendo mucho daño, pero así también en el resto de América Latina. Todas estas cosas pasan alrededor del mundo y en México no es la excepción. En el 2018 nosotros tuvimos un cambio de gobierno. Por primera vez nuestro gobierno se va a la izquierda, cosa que no había sucedido nunca en nuestra historia. Y lo que se llaman los intelectuales orgánicos,
Para los que son mexicanos, sabemos muy bien quiénes son estos sujetos, ¿sí? Para los que no son de México, los dos primeros de la primera columna son informadores que se han dedicado a estar golpeando al actual gobierno casi todos los días con noticias falsas, algunas de ellas verdaderas. Los siguientes dos son llamados intelectuales orgánicos, los cuales están muy molestos porque se les han retirado concesiones de publicaciones y de contratos que tenían con gobiernos anteriores. Y los últimos dos son empresarios y uno de ellos fue candidato a la presidencia de la República. Todos los días sacan notas falsas, todos los días es estar golpeando al gobierno, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay que saber leer estas notas con mucho cuidado. El año pasado, la revista The Economist sacó esta portada que ustedes ven aquí, del lado izquierdo. No fue la misma portada que se sacó para el resto del mundo. Y entonces lo que dice es que en México tenemos al falso Mesías, ¿sí? Es un artículo que no tiene firma, nadie se hace responsable de él, ¿sí? Y es un artículo debatible fácilmente. Bueno, todos, entre otras cosas, los intelectuales orgánicos se han dedicado a decir que el presidente de México es un dictador, lo cual, bueno, pues es completamente falso, porque este hombre llegó con el 53% de los votos de manera legítima y actualmente trae una aprobación de más del 60%, es el segundo presidente con más aprobación en el mundo, ¿sí? Independientemente de sus errores o de sus aciertos, eso es lo que los números nos están diciendo. Bueno, en el 2006, uno de estos intelectuales orgánicos de nombre Enrique Krause, en una revista de letras que se llama Letras Libres, en la cual es una revista que Octavio Paz hizo en su momento, atacaba con más o menos los mismos argumentos, ¿sí? De The Economist ya desde el 2006. Y Castañeda Goodman, que fue secretario en la época del presidente Fox, por ahí del 2000, sí, secretario de Relaciones Exteriores, escribió este artículo que ven del lado derecho en el New York Times, diciendo que los Estados Unidos deberían tener mucho cuidado con su patio trasero. Fíjense hasta dónde puede llegar, sí, lo visceral de estos señores con lo que están diciendo. Entonces, yo como les digo, debemos ser muy cuidadosos en validar esta clase de informaciones. Bueno, nosotros analizamos la revista The Economist, pero antes debo de decirles que esta revista The Economist es una revista que surge en 1832, ¿sí? Por un hombre llamado Herbert Spencer, el cual acuña el término darwinismo social. Esta palabra dice que solamente los más aptos son los que pueden dominar y gobernar al mundo, ¿sí? Es una posición netamente colonialista. Y entonces, bueno, nosotros analizamos esta revista bajo el método de Panofsky. No voy a entrar a detalles por cuestión de tiempo, pero el escrito supongo estará en la red. Los invito a que ustedes le den seguimiento, pero aquí lo podemos ver, ¿sí? Si ustedes son observadores, la imagen del presidente López Obrador mirando a la izquierda, pero lo importante no es aquí si está mirando a la izquierda o a la derecha, es que esta es una posición hierática, es una posición en la cual se estudia, se analiza que los santos en el siglo XIII y en el siglo XIV se les pintaba y se les representaba de esta manera. En la cabeza ustedes pueden ver un aura, una aureola, a manera de santificación. Pueden ver una suástica en la parte de atrás. El presidente de México ha llamado a su movimiento político, a su gobierno, la 4T, la Cuarta Transformación. Y ustedes pueden ver un puente que es de madera, que está significando que la Cuarta Transformación en cualquier momento se puede caer. En la parte central del lado inferior de la propia revista, están viendo un tobogán, el cual implica la caída libre del país, ¿sí? Flanqueado por la militarización que supuestamente se está haciendo. Juegan también con los colores de la bandera mexicana. Hay una mano que apunta hacia la derecha, como si este fuera el camino. Hemos tenido muchos años de gobiernos de derecha que nos han llevado también a la debacle, ¿sí? Y también podemos ver que utilizan a Pemex como un fondo de la imagen, cuando realmente Pemex es quizá la empresa más importante en este país y las Fuerzas Armadas son de mucha seriedad y de mucho reconocimiento a nivel nacional por toda la labor que ellos desarrollan con el correr de los años. Entonces, pues ustedes se pueden dar cuenta cómo juegan con esto, pero repito,
carecen completamente de quién firme este documento, este artículo. A diferencia de lo que estas revistas promovían anteriormente, ¿sí? Con el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, tenemos una toma que va de abajo hacia arriba, es decir, un plano contrapicado, en el cual engrandece a la persona. Este sujeto, al terminar su gobierno, fue un gobierno extremadamente corrupto, ¿sí? Y con muchas situaciones anómalas, ¿sí? En este caso, entonces, vean cómo el manejo de la imagen, de la información es diametralmente diferente. Bueno, pues como les decía, en plena época de las redes sociales, de la información, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y desde las universidades como académicos, lo que nosotros tenemos que hacer es sumamente detallistas con nuestros muchachos en las aulas, ¿sí? Enseñarles sobre todo valores, enseñar con ética, con honestidad, con solidaridad, con colaboración, fortaleciendo ese compromiso social. Y como diseñadores, antes de propagar una noticia falsa, y no solamente como diseñadores, como cualquier persona debería hacerlo, habría que constatar que esto sea auténticamente verdad, después de 2 o 3 veces de poder tener la certeza de lo que estamos haciendo. Y no solamente retuitear o no solamente mandar el mensaje que me llegó por Facebook, porque el daño que se puede hacer con esto puede ser de graves consecuencias. Muy bien, pues por cuestión de tiempo, de mi parte es todo. Les agradezco. Ahí está mi correo, cualquier situación, yo estoy a sus órdenes, ¿sí? Y les agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Marco, muchas gracias, súper interesante. Siempre esto, ¿no? Constatar la realidad, la verdad, y me queda en la mente que arrancaste con un filósofo y esto de cuál es la verdad también, ¿no? Que se me ocurría en toda tu exposición. Así que, bueno, nada, seguiré resonando cosas de lo que dijiste que la verdad me pareció súper interesante. Así que te agradezco. Sí, quédate hasta el final, así compartimos Seguro, algunas resonancias. seguro. Bueno, antes de dar paso al siguiente expositor, quiero recordarles que todas las grabaciones de las comisiones de este encuentro latinoamericano de diseño de este año van a estar en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC, a partir del 29 de agosto. Y dicho esto, ahora doy paso a Felipe Cisterna, que nos va a hablar de infografías dinámicas, un nuevo tipo de infografías que emerge en el campo del diseño y la comunicación. Gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes o buenas noches, buenos días. Dependiendo del uso horario de cada uno, les agradezco por estar acá. Soy Felipe Cisterna, chileno, periodista, magíster en Ciencias de la Comunicación y también doctorando en diseño de esta universidad, estudiando. Y parte de lo que les quiero contar es parte de las investigaciones que he realizado sobre el trabajo de tesis, ¿no? En términos de el doctorado en diseño que me encuentro actualmente cursando. El título que he puesto a esta presentación es Infografías dinámicas, es un nuevo tipo, parte de lo que he querido ir recorriendo, pero hoy día de la tarde cuando estaba viendo cosas de la tesis en coincidencia, pensaba finalmente si era el título más adecuado, y yo creo que una de las grandes reflexiones a las cuales quiero partir en esta presentación es en torno a finalmente qué es una infografía. Cuando hablamos de infografía, quizás uno de los autores más referenciados en este tema es Alberto Cairo. Él tiene un montón de libros realizados, de hecho tiene un libro muy interesante que le podría servir al autor anterior de las fake news, sobre el cambio de la visualización de datos en términos de los gráficos y que habla del tema de la infografía también. Y él habla sobre todo que las infografías son una representación diagramática de datos. Es decir, una abstracción, una forma de síntesis que busca narrar un hecho, un algo, más bien desde una posición estética, es decir, que pueda ser fácilmente reconocible por cada uno de nosotros de manera visual y usando principalmente dibujos, mapas y organigramas tal cual como lo señala Cole. En ese sentido, cuando uno va revisando la discusión que hay alrededor sobre la infografía, lo que uno va detectando finalmente es que en este debate que es anterior
el contexto digital, que es quizás como nosotros nos imaginamos actualmente las infografías, nos encontramos sobre todo con un debate sobre qué vamos a entender si la infografía es un ejercicio más bien de carácter de información o una infografía desde el punto de vista más bien estético. Hay algunos que caracterizan a la información más cercano al ámbito del periodismo, de las comunicaciones, del periodismo estructurado, que también ha adquirido bastante fama en términos de los bots que actualmente se utilizan, o algo mucho más cercano al arte, en el sentido más bien como una extrapolación quizás de una fotografía, etcétera, etcétera. En ese sentido, el debate sobre la infografía ha estado siempre en contramedida de esta lógica de información y estética. Y uno de los grandes puntos a los cuales a mí me interesa destacar es abandonar este debate. Es decir, la infografía no tiene una lógica de cómo poder clasificarla si es información o es estética, sino más bien es una infografía en sí. Eso es porque finalmente las infografías análogas, como estamos viendo acá en una representación del diario El Mercurio en el lado izquierdo, donde dice la chinita, que nos invade, que esta forma de denominar al insecto que aparece en el lado izquierdo, y esta otra infografía al lado derecho, que es del diario La Tercera, también de Chile. Finalmente lo que buscan o lo que hablan es que son infografías que buscan tratar de transmitir algo. Si vemos, la de la izquierda es mucho más de información o de comunicación, si es que uno quisiera verlo desde el punto de vista más tradicional de este debate, y la de la derecha es de carácter más estético, con elementos más de datos, pero si uno trata de buscar las definiciones claves de Cairo o Cole, se va a ir dando cuenta que finalmente lo que sucede ahí es que existen infografías que comparten, tanto sean más estéticas o más comunicadoras o más de información, finalmente comparten características similares. El mayor problema de esto es que cuando llega el contexto digital, ya no solamente entra el debate de lo que vamos a entender por infografía análoga, si es más estética o más de comunicación, sino que empieza a entrar el debate de cómo vamos a entender la infografía. ¿Es más análoga o es digital? ¿Son características distintas? ¿Lo digital puede ser comprendido como un ejercicio multimedia también? ¿Son características distintas? Y como vemos ahí, esta es una infografía que está en visualización en rigor, pero ambos son del diario El Mercurio. La de la izquierda es de carácter impreso, la de la derecha, como la presentaron en el diario web. Por temas de tiempo no voy a mostrar los elementos más gráficos o cómo uno podría verlo a través de las páginas, pero finalmente lo interesante de esto es que se replican informaciones. Es decir, tenemos una infografía en una primera instancia análoga y una segunda infografía de carácter digital. Y posteriormente tenemos otros ejercicios manteniéndonos con el mismo medio de comunicación de carácter más bien multimedia. Esta infografía, por ejemplo, para el diario El Mercurio, como se ve en la parte superior, la categoriza como una infografía digital, pero tiene muchas más características de carácter multimedia, porque esta infografía, al ir desplazándonos por las distintas aves, lo que vamos obteniendo son sonidos, son imágenes, gráficos, etcétera, que son mucho más alucinantes de lo que uno podría esperar de lo digital. Entonces, el entendimiento primero de estética e información, posteriormente de análogo digital o digital multimedia, entra en la cuestión de finalmente qué es lo que vamos a entender por infografía. A esto, la forma de tratar de responder esto en una primera instancia fue acuñando uno de los términos o de los conceptos que está relacionado por Carlos Scolari, teórico argentino, que formalmente trabaja una conceptualización sobre la hipermediación que busca, cierto, contextualizar o vincular el ejercicio de la comunicación con la hipertextualidad, con la interfaz, y que agrega nuevos componentes y elementos al debate. Y en ese sentido se mezclan dos puntos específicos, lo cual nos permite diferenciar la infografía análoga de lo que se va a entender por digital y multimedia. Lo digital, en este sentido, como lo habíamos visto en esta imagen que estoy en pantalla, es más bien una traslación de datos. Es decir, no hay elementos audiovisuales, no hay elementos de audio, texto, gráficos que se muevan si es que uno quisiera, y por tanto es más bien la traslación de la imagen o el JPG, si es que uno quisiera, al ambiente digital. Y en cambio la infografía multimedia lo que sí tiene
es que incluye los ejercicios de texto, audio, imagen en ese sentido, pero con un mínimo grado de interacción, es decir, solamente apretar el botón play, entre otros puntos. En ese sentido, el problema mayor que surge ahí es que cuando ya se logra definir en algún punto lo que vamos a entender por infografía análoga, infografía digital e infografía multimedia, surge lo que algunos autores denominan como la infografía interactiva, es decir, con un alto grado de interactividad. Cuadros que se mueven de distintas maneras, que aparecen gráficos que se van actualizando, que pueden tener mucha mayor interacción por parte del usuario en términos de las posibilidades que existen alrededor del relato. En ese sentido, la infografía interactiva también se pudiese llegar a definir o categorizar en distintos puntos, es decir, primero de un corte más bien funcional, acción-objeto, si es que uno quisiera, como el botón play, como lo conceptualizaba, y una más bien de experiencia, donde el primero se elige el objetivo y luego se realiza la acción. Insisto que todo esto tiene que ver más bien con tratar de dar una historicidad al ejercicio de la infografía, pero viene en cuestión dónde clasificar nuevos tipos de infografías, porque cuando empezamos a ver ejercicios que cruzan con uno de los elementos más actuales que tiene que ver con la visualización de datos o con, por ejemplo, aquellos que hayan tenido la posibilidad de ver infografías en metaverso o en elementos de carácter digital más actualizado, más tecnológico o recientes, si es que uno quisiera, va a ver que hay elementos que aparecen de manera distinta. Por ejemplo, en esta que estamos viendo al frente es el resultado de las elecciones de Chile sobre el proceso constituyente o elecciones a presidente, y donde tenemos gráficos o infografías como de estos puntitos o de colores que estamos viendo acá, que se van actualizando, van mutando y nos van entregando datos relativamente rápido, distintos y con características muy distintas a lo que uno pudiese denominar interactiva, multimedialidad, etc. Entonces, el problema ahí es que la mayor parte de las nuevos o de las caracterizaciones que han existido alrededor del tiempo sobre las infografías no consideran características las cuales están al frente en sus pantallas. Primero, no consideran que las infografías tengan conceptos de no linealidad, perdón, en términos de que cuando uno ve una infografía solamente la ve en términos de relato secuencial, y en el caso actual las infografías uno puede verlas de distintas maneras, ir cruzando datos, viendo resultados, por ejemplo, en términos de elecciones por comuna, por región, por registro, por estado, va a depender, o por candidato, o por hombre, mujer, etcétera, etcétera, género, edad, entre otros. Son más dinámicas porque van cambiando constantemente, son en tiempo real, que se van actualizando constantemente en términos de base de datos, actualizaciones de los propios diseñadores, ya no son desechables, es decir, antiguamente una infografía uno la veía y la botaba, hoy día la puede ir viendo constantemente, también son modificables en el tiempo, ya no es una única información estable, sino que se puede ir caracterizando constantemente, y son reticulares porque finalmente podemos acceder desde cualquier punto de vista. En ese sentido, lo que propongo de alguna manera en un primer apartado de esta investigación que he estado realizando es crear una nueva línea sobre la historicidad de las infografías, es decir, una infografía análoga, que es una representación diagramática de datos, una infografía digital, que en segundo proceso, una traslación de imágenes, la infografía multimedia, con la unión de dos o más formatos, ¿cierto? La infografía interactiva, finalmente la posibilidad de ejecutar acciones, y las nuevas características que finalmente le dan nombre a esta presentación, que son infografías dinámicas, que más bien son contenidos y visualizaciones que se modifican en tiempo real, de manera dinámica, colaborativa, interactiva y permitiendo la perdurabilidad del tiempo. Lo más interesante de esto es poder caracterizar en el ejercicio de la infografía y finalmente darle un rol a este nuevo tipo de infografía, un nuevo tipo de elementos comunicacionales en torno al diseño y a las comunicaciones que finalmente se está vinculando en cada uno de los medios de comunicación y en las distintas plataformas que nosotros estamos observando diariamente. Esa sería mi presentación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Genial, Felipe, justo te estaba por decir que estábamos justito de tiempo, pero terminaste justo, así que impecable. Y sí, me llama la atención, ¿no? Como tenemos que siempre ir un pasito más y profundizar un poco más de un texto que se convierte en una infografía, y cómo esta infografía ahora tiene que ser con todas estas cualidades y cosas que nos fuiste contando. A mí me parece espectacular.
Sí, los invito a todos los espectadores a ir dejando comentarios. Ahí, obvio, hay un montón de agradecimientos y felicitaciones por la presentación de Felipe y de Marco, pero si quieren dejar alguna consulta, algo que quieran ir charlando y demás, lo pueden ir haciendo y lo vamos a ir debatiendo al final de todas las exposiciones. Gracias, Cristian. Por favor. Ahora vamos a dar paso a Xochil Marisa Dávila Ordóñez, que nos va a hablar de la identidad y reputación institucional digital en la web universitaria. ¿Qué tal? Hola, hola. Saludando. Bueno, ya nos habíamos saludado, pero nuevamente, bueno, soy Xochil Dávila. Les voy a compartir la pantalla. Ahí voy. Listo. Ahí está. Ok. Bueno, organicé la presentación siguiendo las recomendaciones que nos dieron en tres partes y bueno, yo soy diseñadora gráfica, trabajo como docente en la universidad, en varias instituciones aquí en la zona, en el programa educativo de diseño gráfico. Tengo ya bastante tiempo trabajando como profesora universitaria, recientemente cursé un doctorado en comunicación y radico en Tampico, Tamaulipas, acá en México. Bueno, y les voy a platicar sobre la identidad y reputación institucional digital en la web universitaria. Organicé este material principalmente en tres, mostrándole los conceptos principales que abordo en este tema. Primero, las universidades. Vistas como entidades administrativas dentro de una sociedad cada vez más globalizada y digital, requieren nuevas competencias que aporten a la gestión de riesgos que provengan de este entorno tecnificado, que da lugar a acciones que impactan a la identidad y la reputación de dichas instituciones desde un marco virtual. La identidad y la reputación en este caso, consideradas como activos intangibles de las organizaciones, se reconocen también como atributos significativos en cuanto a la valoración tanto económica, política y social que ayudan a obtener una diferenciación competitiva, en este caso de las universidades, cuando se está buscando que tengan un posicionamiento en el mercado de la educación. El tercer concepto tiene dentro del marco digital, les platico que los sitios web se les reconoce como uno de los principales canales de comunicación digital que contribuyen al desarrollo y a la consolidación de la identidad y de la reputación dentro de estas instituciones de educación superior, como son las universidades. Explorando estos tres primeros conceptos surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las temáticas principales estrechamente ligadas a aspectos identitarios y reputacionales que a una universidad le favorecería contemplar dentro de su sitio web? Y ahí es donde entra la participación del siguiente concepto, que es la comunicación integral. Esta es lo que se toma como punto de partida para responder a esa pregunta y ver cuáles serían esas temáticas que hay que contemplar. Y bueno, de acuerdo con la autora, ella plantea tres funciones estratégicas, las enmarca las funciones estratégicas en estos tres puntos. Comunicación interna, que es la que se produce en el interior de las organizaciones, en donde busca que los colaboradores actúen de acuerdo a lo que se establece en la misión, en la visión y en los valores de las instituciones. Es la comunicación institucional, que en este caso es la que aborda o se encarga de, o busca más bien, fortalecer, establecer y preservar la imagen y reputación dentro de las instituciones con todos sus públicos estratégicos. Y la comunicación comercial, también llamada comunicación de marketing, y encargada de promover y ofrecer información sobre los productos o servicios de las instituciones, destacando las ventajas para que sean identificados hacia los públicos o sus grupos de interés. Tomando como referencia entonces estas funciones estratégicas exploran cuáles serían su correspondencia con los principales recursos comunicacionales empleados en una universidad. ¿Cuál es esa correspondencia de acuerdo a cada uno de estos apartados? Identificando en este trayecto los elementos más relevantes de la comunicación identitaria y de reputacional que aquí destacan.
Esta exploración que se hizo, bueno, con lectura de varios autores, comparativa y demás, se extraen los siguientes resultados. Que dan respuesta precisamente a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las temáticas que se deberían de incluir en los sitios web que contribuyan de manera para un desarrollo y consolidación de la identidad y la reputación digital en las universidades? Y destacan estos puntos que están ahora mirando. Valores filosóficos, institucionales, acciones básicas de comunicación reputacional interna. Estas dos están enmarcadas en la primera categoría, que es la comunicación interna. ¿Y qué es lo que se recomienda que se comunique? Que se comunique de manera clara, útil y realista la misión, visión y valores de la institución. En las acciones básicas de comunicación reputacional interna, se recomienda o sería muy favorable para estas cuestiones de identidad y de reputación comunicar, no sé, mensajes institucionales permanentes por parte de los directivos dirigidos al personal interno, destacando la cultura corporativa de la universidad, las metas aspiracionales de cada uno de los departamentos, el plan de desarrollo institucional, reglamentos, por ejemplo, de cada uno de las facultades, mostrar el organigrama, ¿no? Sería en estos apartados lo que correspondería. En cuanto a la identidad institucional de la universidad, cultura digital de la institución, responsabilidad social universitaria y comunicación que genera reputación en la universidad estarían agrupados dentro de la comunicación institucional, dentro de las funciones estratégicas que les mostré hace un momentito. ¿Qué se recomienda comunicar que fortalezca la identidad y la reputación de las universidades? En el ámbito de la cultura digital, que es en donde es la parte digital que se intenta abordar aquí de una manera más sólida, es cómo se identifica, cuál es la postura de la institución ante esta cultura digital, y lo va a transmitir comunicando me pasó esta. Identidad institucional universitaria, olvidé mencionarles primero esta. ¿Qué se requiere comunicar? La memoria histórica, símbolos, emblemas, tradiciones y eventos que conforman la cultura institucional de la institución, no sé si el himno, la mascota, el grupo, el equipo deportivo que tenga, y por supuesto tener una identidad visual muy cuidada, ¿no? Y bueno, enseguida viene la cultura digital, que empiezo ya les explico un poquito, nada más les muestro cuáles serían los aspectos a comunicar en este rubro. Se identifica principalmente con que comuniquen cuáles son las bases de datos que tienen de revistas especializadas, de bibliotecas virtuales, qué material tienen de acceso abierto, las investigaciones, las comunidades académicas y de investigaciones virtuales con las que cuentan, plataformas digitales de aprendizaje, aplicaciones que tengan al servicio administrativo y docente, académico y demás. El correo electrónico, si brinda mensajería instantánea, redes sociales, ¿no? En cuanto a la responsabilidad social, se recomienda comunicar cómo es que promueve la investigación hacia las problemáticas sociales o medioambientales la institución, si es inclusiva, si hace la cultura responsable y desarrollo sostenible. Es importante también darlo a conocer en su sitio. Transparencia institucional, los programas de becas y apoyos a estudiantes son importantes también que estén destacados. Dentro de la comunicación reputacional, que es este penúltimo puntito, es importantísimo dar a conocer pues todo lo que ofrecen, ¿no? La variedad de oferta académica, el perfil de sus docentes, cuál es los centros e institutos de investigación con los que cuenta, la cantidad de cuerpos académicos también que tiene, las revistas o publicaciones de impacto de las que ha publicado, los reconocimientos obtenidos, las certificaciones, convenios, vinculaciones internacionales, empleos que gestiona y por supuesto la participación destacada de sus
egresados. El último punto de los grupos de interés de la universidad estaría dentro de la comunicación comercial, dentro de los puntos que vimos anteriormente, y aquí es comunicar de una manera muy estratégica hacia los grupos de interés de la universidad. De acuerdo a los autores revisados, principalmente se identifican en primer lugar los estudiantes, luego los docentes, los administrativos, los egresados y también los aspirantes. Entonces tener una comunicación, preferentemente un discurso serio, informativo y argumentado hacia esos grupos de interés específicamente. Y bueno, para cerrar, en esta exploración se identifica entonces el sitio web como un canal de comunicación digital muy importante que ayuda de manera bastante sólida a la consolidación y el desarrollo de la identidad y la reputación, toda vez que esta gestión sea de una manera óptima y estratégica, ¿no? Para que le permita contribuir de manera positiva y significativamente en ofrecer en formar mejor, una mejor identidad y reputación institucional digital de la universidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Xochitl. Siento que fui La súper verdad, rápido, pero sí. sentía que se me iba el tiempo. No, estuviste espectacular, la verdad que se entendió todo y son unos Muy super bien. tips que quizás uno no lo tiene tan en mente, pero me parecen súper válidos y súper aplicables en un montón de otras cosas, si uno modifica unas cosas, así que a mí me fascinó, Gracias. te agradezco. Vamos ahora a dar paso al siguiente expositor. Antes quiero decirles que todas las preguntas, todos los comentarios, todas las reflexiones que tengan sobre los expositores o expositoras que van escuchando, las pueden ir dejando por el chat, eso lo tienen activo para que puedan ir ahí poniendo todas sus dudas o comentarios. Dicho esto, damos paso a Nixon Yamid Rodríguez Vaquero, que nos va a hablar de la ortotipografía como temática de estudio imprescindible en diseño gráfico. Perdón, me trabé, Nixon. Todo Sin tuyo. problema, Cristian. Ortotipografía. Genial, perfecto. Bueno, muy bien. Gracias a la Universidad de Palermo por generar este espacio de participación, a la mesa de trabajo de este encuentro latinoamericano de diseño, al docente Camilo Cornejo, quien me acompaña en esta ponencia y quien es tutor de mi proyecto de investigación. Quiero aprovechar también para enviar un saludo especial a la Red Comedy, Red en Comunicación, Educación e Historia, por su apoyo y por supuesto un cordial saludo a todos los participantes de este encuentro. Actualmente soy estudiante de la carrera profesional de diseño gráfico de la Corporación Universitaria Unitec en Bogotá, Colombia. Allí inicié un proyecto de investigación llamado Texapil y desde donde reflexiono acerca de la importancia de la ortotipografía dentro de la comunicación gráfica, pero también como una temática interdisciplinar que tiene un impacto social y cultural. Esta ponencia la he titulado La ortotipografía como temática de estudio imprescindible en diseño gráfico, pero para empezar debemos entender el concepto de ortotipografía como un conjunto de normas que nos ayudarán al uso adecuado de la tipografía y cómo aprovechar esos atributos expresivos que tiene. Esto nos ayuda a conocer todos esos signos y símbolos, por ejemplo, que se encuentran en el teclado o que vemos en los mapas de caracteres de las tipografías, porque hay algo que nos ha pasado a todos alguna vez, y es que nos encontramos con signos que no sabemos qué función cumplen y en qué momento usarlos. Ahí es donde aparece la ortotipografía, que está presente en esos textos, en esos signos, en esos símbolos. Entonces, considero que se puede afirmar que estamos rodeados y en contacto diario, casi que diario, con la ortotipografía, muchas veces sin saberlo. Entonces, ¿por qué no somos conscientes si está implícita en gran cantidad de mensajes gráficos, textuales, de la existencia de la ortotipografía? En la actualidad nos encontramos con infinidad de publicaciones tanto impresas como digitales, digamos, por ejemplo, libros, revistas, volantes informativos y comerciales que tienen elementos textuales, letras, números, palabras, párrafos, donde podemos encontrar textos destacados y jerarquizados. Pero ¿a ustedes no les ha pasado que se encuentran textos demasiado destacados o lo contrario,
textos que pasan casi desapercibidos dentro de alguna publicación, sea impresa o digital? Es que todos los caracteres tipográficos dentro de un texto ya cuentan con una serie de características básicas, pero que pueden ser alteradas con la finalidad de destacarlas dentro de ese grupo de caracteres. Esto se logra por medio de atributos como las comillas, las negritas o negrillas, las versalitas, entre otras, las cuales siempre deben tener una intencionalidad de uso y deberían estar regidas por unos lineamientos o preceptos que no debemos desconocer como diseñadores gráficos y como comunicadores visuales, con un fin, y es obtener el potencial expresivo que una familia tipográfica contiene. Entonces, estos atributos o recursos tipográficos cumplirán diversas funciones. Una puede ser resaltar aspectos importantes dentro del texto o facilitar la lectura, por ejemplo. Uno de los atributos o recursos tipográficos que más se usa es la negrita o negrilla, que aportará un gran peso visual y se caracterizará por tener un rasgo más grueso que el de la tipografía o la letra normal, o redonda, como también se le conoce. Este tipo de letra servirá para destacar títulos, subtítulos y excepcionalmente algún elemento dentro de un párrafo de texto. Por ejemplo, en los diarios o en los periódicos es común usarla para resaltar datos con la finalidad de que el lector localice rápidamente la información. Pero estas negritas no deberían usarse en textos muy largos, ya que el uso excesivo puede resultar aburrido e incluso agresivo. La negrita entonces debería usarse con cierta moderación. Y es que debido a la facilidad para aplicarla en cualquier programa de procesamiento de texto, y aquí entra un concepto que es el de la autoedición, podemos como usuarios tender a usarla indiscriminadamente. Otro atributo del que estaría bien hablar en este espacio es el de las cursivas. Y aquí hago una pregunta abierta a los participantes. ¿Cuándo usan la cursiva dentro de la composición de textos en sus publicaciones o piezas gráficas? Si quieren, vayan dejando la respuesta en el chat y comentamos. La cursiva tiene la particularidad de estar inclinada hacia la derecha. Todos hemos visto una cursiva. Y esta inclinación logra destacar y generar contraste en los textos. Este tipo de atributos debería usarse, por ejemplo, para destacar expresiones intencionadamente mal escritas, palabras extranjeras, nombres científicos de especies animales o vegetales, sobrenombres. Incluso en algunos textos podríamos colocarlas como una manera de resaltar obras literarias y artísticas. Entonces, como vemos, estos atributos tienen un uso intencional. Pero ¿quién dicta eso? La tradición. Los 500 años de experiencia de los impresores, que desde el invento de la impresión por medio de tipos móviles y por el minucioso trabajo y los estudios que han hecho los tipógrafos por décadas, por muchos años. Es por eso que como comunicador visual propongo desde el diseño gráfico la disciplina que aborda todo lo relacionado con la comunicación gráfica, estética y visual, dar una mirada a la ortotipografía, al lenguaje escrito y a su impacto en la transferencia de mensajes dentro de las piezas gráficas compuestas con textos. Así que para acercar la tipografía a los diseñadores gráficos, desde el proyecto de investigación Texapil, se idearon y elaboraron unas cápsulas informativas en las que se abordan temáticas ortotipográficas para dar contexto acerca de 3 ítems: la historia de cada signo, ejemplificar su uso y reflexionar acerca de la importancia que tienen estos dentro del lenguaje escrito. De manera que es para mí un placer compartirles a ustedes por medio del chat la cuenta del perfil de Instagram, donde se han venido subiendo las cápsulas, para que conozcan el proyecto y se sumen a la divulgación del conocimiento con el propósito de lograr un lenguaje escrito cada vez más impecable, intencionado y eficiente en la creación de piezas gráficas que como diseñadores elaboramos día a día. Compartan,
difundan, aprovechen este material en sus clases y en sus proyectos para que lleguemos a ese ecosistema digital que cada vez se ve inundado por nuevas formas del lenguaje que desconoce los usos correctos del lenguaje escrito, porque nadie les ha dicho que está mal, porque debido al desconocimiento y en parte a la despreocupación de la academia en ese sentido, nos encontramos con perfiles profesionales que no saben comunicar, que escriben mal y en ocasiones no les importa. Hay que escribir bien, por respeto al que lee, por respeto al consumidor visual de nuestro trabajo. En relación con el título de mi ponencia, la ortotipografía como temática de estudio imprescindible en diseño gráfico, concluyo que en la comunicación gráfica cada texto es importante y debe presentarse atendiendo a las normas ortotipográficas del lenguaje escrito. Y aunque es extraño que en la enseñanza del diseño gráfico no se dé suficiente importancia a estas normas, que son herramientas eficaces para consolidar mensajes escritos y visuales, como hablantes de la lengua española y como comunicadores debemos ser conocedores y aplicar las normas del lenguaje escrito, las correctas normas del lenguaje escrito. El mensaje y la materialización del mensaje cumplen la función comunicativa siempre y cuando se respeten todos los preceptos de cada elemento dispuesto en la comunicación gráfica, incluidos los textos. Entonces, es aquí donde la efectividad de la transmisión de la información y del mensaje recae en el diseñador y en las decisiones que éste tome a nivel textual y que por ende significarán un triunfo o un fracaso dentro del resultado gráfico y la comunicación misma. Dejaré también mis redes para contacto y ampliar la información del proyecto como tal. Y dicho esto, agradezco el espacio y cedo el micrófono al moderador. Bueno, Nixon, muchísimas gracias. La verdad que es para seguir profundizando y para seguir viendo, así que ahí los chicos compartieron sus redes para seguir viendo, para seguir aprendiendo este uso correcto, ¿no? de las normas que nos fueron comentando. Así que muchas gracias. Damos paso ahora a Laura Leota, que nos va a hablar de los peluqueros que cambiaron el mundo, narración interactiva para la alfabetización visual. Gracias, Cristian. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Lara Leota, directora de arte publicitario, diseñadora gráfica e ilustradora digital. Me especializo desde hace unos años en proyectos de target infantil y juvenil. Y por tercer año consecutivo estoy aquí en el Encuentro Latinoamericano de Diseño presentando los avances del proyecto VILA, Mira lo que ves. Y en esta oportunidad, con mucha alegría, en serio, presentando los peluqueros que cambiaron el mundo, que es la primera narración interactiva del proyecto. Paso a compartirles pantalla. Voy a contarles un poco el marco general del proyecto. A cualquiera que le interese, posterior voy a dejar los datos. En otras ediciones y en otros materiales que pueden encontrar en online hay muchos más detalles sobre el proyecto. Es un proyecto orientado a niños y niñas y su contexto familiar, y propone contribuir a desarrollar en el público la capacidad de decodificar los mensajes soportados en imágenes propagandísticas y publicitarias. A tal fin, las ficciones ilustradas emplean y analizan el lenguaje visual como eje transversal y metáfora. Este proyecto se construye en base de la teoría de la alfabetización visual, como una herramienta para contribuir a democratizar el proceso de consumo multimediático. Esto incluye los medios de comunicación masiva tradicionales y las redes sociales e Internet. Propone la enseñanza del lenguaje visual y su articulación, entendiendo el lenguaje visual como el conjunto
de elementos que nos permiten interpretar todo mensaje soportado en imágenes. Está compuesto por imágenes y signos gráficos, como son el punto, la línea, la forma, la textura, el tono, el color, el encuadre, etc. Importante es central, es diferenciar el uso de estos recursos y elementos del lenguaje visual en arte distinto al que le damos nosotros los realizadores de la comunicación comercial, digamos, teniendo en cuenta que este lenguaje se articula con la idea de transmitir un mensaje específico a un público determinado siempre. Este lenguaje también es aprendido y no natural del ser humano. Natural es ponerse de pie o comer, y cambia de cultura en cultura. Debe ser alfabetizado de manera tal que el espectador adquiera la capacidad de decodificar qué existe en esa imagen. Las exposiciones que se hicieron hasta acá hablaron específicamente de eso, de qué transmite una tipografía, lo dijo Nixon. Marco Antonio habló, por ejemplo, del encuadre, y también de la angulación de una foto para aplicarse, por ejemplo, en el ámbito político. Siempre es contrapicado, siempre el político está tomado como magnificado, siempre, en todos los casos. Todos esos elementos comunican cosas y el espectador no lo conoce. La alfabetización visual también propone concientizar acerca de que toda aparición mediática es una representación de la realidad y no la realidad misma. En este caso me gusta referirme a los noticieros o las películas documentales, pero también no deja de sorprenderme cuánta gente aún hoy cree que los reality shows son reales, como dice su nombre. Es decir, que no están guionados y que todo lo que sucede allí sucede de verdad, y que este grupo de gente que está en una isla no tiene maquillaje, por ejemplo, ¿no? Que están así natural. A mí me sigue sorprendiendo, pero en este también grupo social que compartimos el Encuentro Latinoamericano de Diseño, creo que es importante entender la postura del espectador distinto a la nuestra, que estamos con estos temas siempre en la cabeza y desde muchos ángulos, ¿no? Propone también dar a conocer los procesos de producción de la información visual. No solamente el brief que hacemos previo a cualquier comunicación, sino la segmentación del mercado, cómo eso interactúa con las cookies hoy por hoy, cómo solamente nos llega la información que podríamos comprar. Bueno, la idea es democratizar esos conceptos de manera tal que el consumo de los medios sea más democrático. La alfabetización visual desarrolla las capacidades necesarias en el público para decodificar y procesar críticamente los mensajes comunicados dentro de imágenes publicitarias y propagandísticas. Entonces, el proyecto VILA, mira lo que ves, son contenidos en los que subyacen conceptos de la teoría de la alfabetización visual para contribuir a la formación y la conciencia crítica acerca de la articulación del lenguaje visual en los medios de comunicación masiva. Este es un anexo. Los materiales producidos por el proyecto VILA, mira lo que ves, están adaptados para personas con afección cromática, es decir, la daltonía tiene desde hace unos años esta creación de un código compuesto por estos 3 elementos. Tampoco quiero profundizar en esto demasiado, pero pueden encontrar contenido en nuestras redes sociales. Estos 3 elementos, este triángulo arriba, el de abajo y el del medio, que es la rayita, es el amarillo, y entre esos 3, que son los colores primarios, se arma un sistema de color en donde personas que no pueden ver todos los colores pueden identificarlos con esta señalética. VILA está formado por narraciones ilustradas, animadas e interactivas en plataformas digitales, ebooks y libros álbum impresos. Estas historias poseen una interfase común, un wiki con su propia ficción animada, que es un anclaje teórico y glosario del lenguaje visual. Estos 2 personajes, Vito y la Capsú, van por el mundo, ¿no?, viviendo sus aventuras y conociendo y analizando el lenguaje visual. Esta es la historia de los 2 personajes.
que sucede en un sistema operativo de una tablet, se ejecuta un archivo conteniendo un virus que decide cambiar y ser bueno. Así afecta a una partición del disco, una cápsula de tantas que pedaleaba sin sentido, es la cápsula. Pero en lugar de dañarla, cambia su rumbo y juntos se van a recorrer el mundo, que es el disco rígido de la tablet y un círculo cromático, complejo de formas y texturas. En su viaje intercapsular encuentran y conocen los componentes del lenguaje visual, sus usos y significantes dentro de esa narración y ejemplifican con mensajes de los medios masivos en otros casos, ¿no? Para su aprendizaje didáctico. Estas son unas imágenes de lo que sucede cuando este virus infecta la cápsula. Este será un corto animado que lanzaremos, supongo que a fin de año. Los contenidos del proyecto Vila pueden encontrarse en las redes sociales, en el canal de YouTube, y en el website vila.ar. Hoy voy a presentar específicamente la primera narración interactiva, ilustrada, digital, que se llama Los peluqueros que cambiaron el mundo. Lo lanzaremos en agosto, así que estamos ajustando los últimos detalles. Se compone de una web gratuita para computadoras, tablets y teléfonos, con acceso libre. Esta posee textos para la lectura, audio con locución de los textos y el análisis de los principales elementos del lenguaje visual utilizados para contar la historia. Estos son la forma, el color y el espacio o plano. También lanzaremos un ebook que estará disponible en diversas plataformas para ser adquirido. Estas son algunas imágenes de la plataforma, si tenemos tiempo, ya me dirá Cristian, lo mostraremos después. Es una plataforma que se puede ver desde teléfonos, computadora, tablets, etc. Tiene los textos, locuciones y tiene esta indicación con colorado, como les comentaba anteriormente. Bueno, sin más y por primera vez voy a contar y mostrarles la historia de los peluqueros que cambiaron el mundo completa al público. Aquí la tapa, de aquí la introducción. Esta es la historia de tres amigos, sucede en un lugar, en un momento en donde las ciudades se habían convertido en un lugar unificado, todas las ciudades estaban unificadas y las personas se vestían y se veían todas del mismo color y relativamente similares. Tres amigos podían ver las maravillas que guardaba el interior de cada persona, aquello que los hacía especiales y diferentes. Pero esas maravillas estaban ocultas al resto de las personas, de la gente. Tenían que hacer algo para que todos los vieran. Como ellos eran peluqueros, decidieron hacer que sus peinados mostraran las cosas extraordinarias que estaban escondidas dentro de las personas. Trabajaron duro para dar la forma y el color perfecto para cada ser humano, y hacer que luciera fantástico. La idea fue todo un éxito, y pronto sus peinados se hicieron muy populares. Cambiaron la vida de los vecinos del barrio, luego del resto de la ciudad, y siguieron esforzándose para hacer felices a mucha más gente. Se hicieron tan famosos que incluso personas de lejanos lugares viajaban a la peluquería. Todos querían lucir su propio estilo, que mostrara aquello que los hacía especiales. Pero de repente ocurrió algo inesperado. Una clienta regresó a la peluquería porque su espectacular peinado de lado se había derretido en cuanto llegó al lugar donde vivía. Allí hacía demasiado calor para mantener ese original estilo. Los peluqueros se pusieron a trabajar enseguida y desarrollaron una idea mucho más adecuada para ella. Este error les ayudó a pensar en cómo hacer mejor su labor. Y entonces lo comprendieron. Las cosas fabulosas que habitaban en las personas no estaban aisladas en el interior, estaban conectadas con todo, y así los peinados tenían que adaptarse al ambiente donde vivía cada uno. Se dieron cuenta de que tenían que conocer más a cada cliente. De esta manera elegirían el mejor estilo que los hiciera únicos. Enseñaron a los vecinos del barrio a peinarse ellos mismos para que pudieran mantener o cambiar su imagen. Prepararon y dejaron lista la peluquería para que la gente fuera como lo deseara. Fuera cuando lo deseara, perdón. Los peluqueros se despidieron de sus vecinos y emprendieron un viaje por todo el planeta. En cada pueblo
ciudad, la gente los esperaba ilusionada para que les ayudaran a expresar lo que estaba guardado en su interior. En todas partes fueron recibidos con gran alegría. Ellos continuaron con su hermosa revolución, liberar lo mejor de cada persona con su forma y color únicos, y así cambiaron el mundo. Este es un proyecto que desarrollamos un equipo interdisciplinario. Si bien soy autora de la historia completamente, el equipo fue fundamental para poder llevar adelante y llevar también a este nivel el libro. Agradezco muchísimo el espacio en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Ya voy cerrando, dejar de compartir. El libro va a estar disponible en las redes sociales en agosto, la fecha la estamos también ajustando, y ante cualquier consulta seguimos por chat. Muchas gracias, y gracias al equipo del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que siempre tiene un excelente nivel y una excelente manera también de coordinarnos. Gracias. Bueno, Laura, te agradezco a vos, la verdad que agradecí a todo tu equipo porque a mí me encantó. No, no sé, bueno, sí, estoy leyendo, perdón, comentarios de que a todos les gustó y me parece exquisito lo que hicieron con este futuro libro, futuro ebook que va a salir, así que todos los éxitos, la verdad que me gustó muchísimo y ojalá que llegue a muchos lugares porque tiene una historia cortita y hermosa, así que nada, me encantó. Perdón, no voy a seguir más porque si no voy a seguir elogiando a todos, pero quiero que todos puedan exponer lo que tienen pensado. Así que agradecemos a Laura y damos paso a Emilio Sosa, que nos va a hablar de retos públicos para lograr sitios web accesibles, una revisión a la accesibilidad web del Estado chileno. Muchísimas gracias. Y pues gracias por el foro. La verdad es que han sido proyectos increíbles los que han presentado el día de hoy. El día de hoy pues voy a platicarles un poco del proyecto que realizamos con el Laboratorio de Innovación Pública. Pues no fui solo yo, Mariana Fulgueiras, Dominique Damianich y José Alard de la Universidad Católica de Chile, desarrollamos este proyecto. También, pues bueno, yo soy egresado de la maestría en estudios de diseño en Centro, aquí en la Ciudad de México, y pues tuve la oportunidad de participar con esta increíble institución, que es la Universidad Católica, y con el Laboratorio de Innovación Pública para gestar este proyecto, esta investigación. Pues bueno, el Laboratorio de Innovación Pública pues tiene como misión solucionar problemas públicos, principalmente complejos, como la mayoría de los problemas públicos, a través de trabajo colaborativo y pues diseño centrado en las personas. Este proyecto surge de una investigación que yo hice aquí en México, donde revisé la accesibilidad de páginas de comercio electrónico, de páginas de gobierno, de algunas otras fuentes de información, y pues bueno, encontré, como la mayoría de los estudios que se han realizado en Latinoamérica, pues grandes fallas en términos de acceso a la información. Entonces, quería revisar pues, realmente, pues si esto era algo que solo pasaba en México, pasaba en Latinoamérica, algo que, pues, por donde podemos empezar, pues es que sí, en la mayoría de los estados latinoamericanos tenemos problemas de accesibilidad. Y el objetivo de esta investigación era, pues sí, entender qué grado de accesibilidad tenían las páginas del gobierno, pero un poco comprender cómo las personas y cómo las instituciones desarrollan las páginas, realmente para saber pues cómo podemos ayudar a garantizar que las páginas web sean accesibles para personas con discapacidad visual. Algo que es muy importante, pues en Chile tenemos a pues más de 2 millones de personas con discapacidad. En términos de discapacidad visual, hay más de 850,000 personas, ¿no? Alrededor del mundo, personas con discapacidad, alrededor del 15% de las personas en el mundo, ¿no? A veces pensamos a las personas con discapacidad como un pequeño grupo poblacional, pero alrededor del mundo hay millones de personas con discapacidad que, pues bueno, también como nosotros navegan por el Internet y tienen derechos a acceder a esta información.
Entonces, algo que pasa en Chile y en muchos de los estados latinoamericanos, pues es que hay un montón de leyes, ¿no? Leyes de integración social para las personas con discapacidad. Por ejemplo, en Chile en particular, pues en el 2010 se generó un registro nacional para personas con discapacidad, se modernizó el Fondo Nacional para la Discapacidad, se hizo un servicio, una institución específica que es el Senadis, para mejorar, ¿no? La accesibilidad y pues el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. En el 2015, muchos de los estados latinoamericanos, no solo Chile, ratificaron la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que a grandes rasgos, pues dice que todas las páginas de gobierno, pues tienen que regirse bajo las normas de la W3C, ¿no? Que es un conjunto de normas internacionales que rigen también Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, para intentar que la web sea accesible. Entonces, pues, ¿por qué estamos aquí si hay tantas normas que protegen estos derechos? Porque, pues, lo que hemos visto, nuestro equipo y diferentes investigadores en la región, pues es que esos derechos no se están respetando forzosamente. Entonces, decidimos, pues, intentar investigar una parte que no se había investigado antes. Ya hay un montón de estudios diciendo, pues por aquí estamos mal y por aquí estamos mal. Queríamos nosotros conocer un poquito más, aparte del estatus de accesibilidad, qué decisiones están tomando, cómo funcionan estos procesos de diseño para poder tener pues una visión un poquito más completa antes de empezar a intervenir un sistema, pues siempre hay que investigarlo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos algunas técnicas de investigación, primero cuantitativamente para determinar pues este estado de accesibilidad, ¿no? Usamos en general primero un robot, ¿no? Un robot que se llama Wave, de la empresa WebAIM, que está en la Universidad de Pittsburgh, que nos ayuda a detectar automáticamente algunos errores, ¿no? También, por otro lado, pues hicimos una revisión, particularmente Dominic y yo. Algo que es importante recalcar es que Dominic es una estudiante de diseño justo recién egresada de la Universidad Católica y ella tiene discapacidad visual. Entonces, en conjunto, hicimos una evaluación un poquito más manual de qué problemas podíamos encontrar en los portales. Y por último, pues también hicimos una revisión y hablamos con las personas de las diferentes instituciones del Estado chileno que desarrollan, que supervisan estos proyectos y estas tecnologías para entender pues qué estaba pasando tras bambalinas, ¿no? Entonces, respecto a la metodología cuantitativa, para entender un poquito cómo funciona esto, pues bueno, todas las páginas pues tienen un código, ¿no? Y ese código pues se puede evaluar de forma automática a través de este tipo de herramientas. Pues nos metemos desde cuestiones como muy técnicas en temas de maquetado y el código HTML y todas estas cosas, pero también vemos temas de contraste en las letras, también vemos descripciones para las imágenes que pues no pueden ser leídas por estos lectores de pantalla, videos, diferentes tecnologías como Ajax, para entender un poco qué está pasando. Nuevamente, todo esto es automático. En la literatura, pues hay algunas discrepancias, ¿no? Que hay cuando haces algo automático, algo con un usuario, una persona real. Entonces, por eso decidimos correr estos dos caminos. Cuando vimos el tema, pues digamos, más técnico a través de este robot, pues encontramos que había varias categorías que tenían errores que son importantes. Faltas de textos alternativos en links con imágenes, ¿no? Nosotros, pues a veces nos acostumbramos a tener una experiencia muy visual, que por cierto, en este momento en el chat estoy pegando la liga a esta presentación por si alguna persona con discapacidad visual quiere seguir la presentación a través de su lector de pantalla. Pero algo que pudimos encontrar, pues es que estas descripciones, ¿no? De hacia dónde te dirige una liga, imágenes que no estaban descritas, pues simplemente no son accesibles para una persona con discapacidad visual, ¿no? A grandes rasgos, las personas con discapacidad visual exploran las páginas a través del audio. Y si la página no tiene algunos elementos de diseño que son importantes, pues simplemente imágenes, colores, cosas que se comuniquen a través de lo visual, pues simplemente no existen y no son posibles de percibir por personas con discapacidad visual. Esto es importante porque la mayoría, o todas las páginas del Estado chileno y del Estado
de la mayoría de los estados latinoamericanos tienen que tener un nivel de cumplimiento de esta norma W3C a nivel AA. Y estos errores que encontramos pues en más de casi prácticamente el 100% de las páginas no cumplen con la regulación, ¿no? Entonces es importante aclarar que es urgente, ¿no?, atender estos diferentes tipos de errores, también errores de contraste, ¿no?, letras que tenían fondos pues de colores que no permitían leerlos de forma adecuada, algunos temas más técnicos como los PDFs que no son accesibles, links que llevaban todos al mismo lugar y pues problemas que pudimos empezar a detectar a lo largo de las páginas. Entonces, en general, ¿no?, pues vimos que había páginas con una menor frecuencia de errores. Lo mínimo que encontramos fue 3 errores en una página, y en las páginas con más errores encontramos hasta 124 errores, teniendo un promedio en todas las páginas que evaluamos de 53.5 errores por página. También lo agrupamos por categorías, porque de repente hay errores que si tienes un mismo elemento en toda tu página, pues vas a encontrar un montón de errores. Entonces, al hacerlo por categoría, pues también encontramos algo similar, ¿no? La página que tenía menos frecuencia de errores, pues tenía 7 categorías que tenían un error. Entonces, pues aún hay, de cierta forma, muchas áreas de oportunidad que abordar, incluso en las páginas que tienen un mejor desempeño. Después también, Dominic y yo hicimos esta revisión de 26 categorías, donde nosotros personalmente, ¿no?, sin robot de por medio, pues probamos las páginas, entramos, Dominic usando su lector de pantallas, pues estábamos buscando, ¿no?, cuáles eran las problemáticas que teníamos ahí. Encontramos, pues que la mayoría de las páginas tenían problemas de navegación, que no proporcionaban versiones de HTML, que no tenían atajos en los teclados, ¿no? Toda la navegación para una persona con discapacidad visual es a través del teclado, entonces todas las funciones que solo dependen del mouse, pues complican mucho la navegación. Y uno de los más importantes, para no echarme toda la lista, que van a poder consultar, también les voy a dejar ahí la liga al artículo, es el texto descriptivo. Las imágenes o no tenían un texto descriptivo para que el lector de pantalla las leyera, o el texto descriptivo era incorrecto, ¿no? Haciendo que muchísima de la información a la que las personas con discapacidad, y todos tenemos derecho, pues no fueran accesibles. Entonces, pues encontramos que de las 26 categorías, más o menos en promedio, 10 de esas categorías estaban evaluadas positivamente, o sea que se habían pasado de cierta forma la prueba en la que le hicimos, y 9 estaban evaluadas negativamente. Entonces, esto es importante porque, nuevamente, ¿no?, la mayoría de estas categorías indican una falta del cumplimiento, pues, de la norma, ¿no?, y de la ley que deberían de estar siguiendo estos portales. Entonces, pues ya nos metimos un poco a lo diferente, ¿no? ¿Qué es lo que aportó un poco esta investigación a los estudios de diseño y al estudio de accesibilidad en la región? Pues es que fuimos a hablar con las personas encargadas de desarrollar estas plataformas, con 14 instituciones públicas, con empresas de desarrollo que trabajaban para el Estado, con personas especialistas en temas de accesibilidad, con asociaciones civiles, ¿no? Para entender un poco, pues, el contexto de diseño que tienen estas páginas y estos portales. Entonces, pues, ¿qué encontramos? Uno, pues bueno, que ahorita también por derivado de la pandemia, el gobierno de Chile pues ha hecho un gran trabajo al avanzar en temas de digitalización. Sin embargo, pues como también fue algo que fue súper urgente por el tema de la pandemia, pues hay una gran sobrecarga de trabajo. En segundo, pues que también las estructuras dentro de las instituciones están atomizadas, ¿no? Cada institución pues tiene equipos de desarrollo propios, aunque también tenemos otras instituciones que no los tienen, ¿no? Entonces hay diferentes desafíos en temas de tecnología y estandarización. No todas las instituciones operan con la misma cantidad de recursos, ¿no? Entonces, los equipos que tienen pues áreas muy pequeñas de desarrollo tecnológico, pues todavía tienen cargas más complicadas, en especial en toda esta coyuntura tecnológica. Y pues que también incluso usuarios de los portales a veces no les encanta el cambio, ¿no? Ya sabían cómo hacer algo y cambiar, reconfigurar la página, pues los puede sacar un poquito de forma. Entonces, algo que también vimos, pues es que justo por este tema de la pandemia, pues la prioridad en general para
ser accesibles es un poco baja, ¿no? No hay demasiados equipos, recursos dirigidos a esto. También, pues, que estas guías y estas normas, pues, realmente no asignan recursos, ¿no? En específico a cómo se va a lograr esta accesibilidad. Simplemente, pues, declaran un poquito cuáles son las normas, pero no hay claridad en cómo se tiene que lograr, quién lo revisa, quién lo audita, ¿no? Entonces, también, si bien el SENADIS ha hecho un gran trabajo para generar guías, pues realmente no tiene todavía recursos de, oye, pues yo te voy a auditar cada 3 meses, algo que le pueda ayudar un poco a hacer revisiones más integrales. Y que también, pues en general, el desarrollo de todas las instituciones es dispar. Hay instituciones donde pues también conviven con personas con discapacidad visual y son un poco más conscientes de ese tema, y hay instituciones pues donde no hay ningún contexto en ese sentido. Entonces, también algo que encontramos, pues es que el enfoque es muy reactivo, ¿no? De repente acaban de desarrollar y es como de, oigan, ¿qué onda con este tema de accesibilidad? E intentan, pues, subsanar, ¿no? Cuando este es un problema que mientras más temprano se atiende en un proceso de desarrollo, pues va a ser mucho mejor. El abordaje, pues, siempre es muy estático, es como de una vez, y la accesibilidad es algo que se va trabajando todos los días al momento de desarrollar. También algo que encontramos, y creo que es el punto más importante que podemos tener en la plática, es la participación. Las personas con discapacidad y con discapacidad visual tienen que formar parte de estos procesos, tienen que formar parte de las pruebas, tienen que formar parte de los testimonios, ¿no? Que nosotros usamos al momento de desarrollar. Entonces, pues un poco para concluir, es importante dar una mayor priorización, es importante imitar la participación de las personas con discapacidad en estos procesos de desarrollo, siempre tener una retroalimentación constante. Y en temas de diseño, hacer pruebas con usuarios. Hay muchas cosas que tal vez se pueden resolver de una forma muy, muy sencilla. Si invitamos a usuarios con discapacidad a enseñarnos su contexto en vez de nosotros fingir que sabemos, ¿no? Es importante tener equipos más diversos que nos ayuden a corregir estos temas de una forma más sencilla y sin tanta ley, ¿no? A tener una visión un poco más humana al momento de pasar por estos procesos de diseño. Pues ya acabando con el tiempo, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, Emilio, gracias a vos, gracias a todo tu equipo y tremendo trabajo de esto, de ver la realidad, de comprenderla y de encima ir a buscar y hablar con esas entidades que se pusieron en contacto. Así que nada, me parecen unos héroes, la verdad. Así que mandarle saludos y un agradecimiento enorme a todo tu equipo que me parece que están haciendo un trabajazo, la verdad. Muchas Em, gracias. Vamos a seguir ahora con Johan Sebastián Mejía López y nos va a hablar sobre sistemas de información wayfinding. Listo. Listo, bueno, primero que todo, un saludo para todos. Agradezco a la Universidad de Palermo pues, por hacer esto posible y prestarnos esos espacios a nosotros para compartir nuestros trabajos. Bueno, mi nombre es Johan Mejía, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy profesional en diseño gráfico, egresado de la Universidad Los Libertadores, creador de contenido y renderista 3D. Bueno, pues les voy a hablar sobre el diseño y sistemas de información, lo que es el wayfinding, una de las herramientas derivadas del diseño social. Entonces, pues hablaré un poco enfatizando sobre qué es. Es una herramienta donde contiene elementos que facilitan de cierta manera la orientación, la información, la circulación y la identidad de ciertos lugares para los que son transeúntes o los mismos usuarios o visitantes o extranjeros que pues visitan nuestro país. Precisamente más sobre el contexto de Bogotá. Hablando del contexto histórico, el centro histórico de Bogotá, como muchas de las ciudades, abarca toda esta parte cultural y época colonial y está arraigada también como pues esa historia que se generan en dichas capitales. En este entonces, pues es la ciudad de Bogotá, que también abarca gran cantidad de turistas,
hasta los mismos visitantes que residentes que habitan en esta ciudad y localidad. Entonces, debido a ello se genera ciertos inconvenientes, por decirlo así, de alguna manera, que se generan durante esta circulación por la ciudad de Bogotá. Bueno, este es uno de los mapas que aborda el centro histórico de la ciudad, desde la carrera 10ª hasta la calle 26, generado también por lo que es la famosa carrera 7ª. Allí se encuentran dichos lugares culturales, desde teatros hasta plazoletas, hasta parques, hasta bibliotecas, centros de estudios, calles pues principales muy cotidianas de la ciudad, y allí se derivan ciertos lugares, iniciando principalmente desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Es uno de los teatros más antiguos que cuenta la ciudad de Bogotá, y uno de los que cuenta también con una construcción y una arquitectónica un poco medieval y antigua de muchos teatros también. Entonces de allí se deriva pues este proyecto. Entonces, se hace un análisis de los hitos culturales, como lo mencioné antes, donde se genera unos puntos clave, unos puntos de interés, un flujo de personas, una visibilidad de los espacios para así generar recorridos. Esto viene de una metodología, la cual es del diseño de sistemas de información, donde cómo podemos ver, observar, analizar ciertos lugares de concurrencia donde la gente normalmente transcurre, pero sin visualizar qué es lo que hay a su alrededor. Debido a eso se hace el análisis de estos lugares. Cuando hablamos de una solución al problema, como lo mencioné antes, hablamos desde un punto inicial, que es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde realizamos la creación de unas señales y unos artefactos donde ayudaron al usuario o transeúnte o extranjero o visitante, como lo mencioné antes, a identificar los diferentes hitos culturales que cuenta la capital, para asimismo orientar, informar, direccionar los recorridos de interés cultural. Por lo tanto, se realiza el planteamiento del sistema, el cual se genera por medio de unas señales, como lo mencioné antes, de categorías direccionales, informativas, identificativas y direccionales. Cabe aclarar que pues en Bogotá la mayoría de personas son de estas localidades, como lo son Santa Fe, Candelaria y Las Nieves, y debido a ello, pues también se radicó el proyecto en enfatizar en ciertos puntos estratégicos, como se pueden visualizar en la presentación. Listo, entonces llegando acá a las intervenciones del sistema, estos son algunos de los procesos que se llevaron a cabo. No son mockups, pues porque obviamente se generaron directamente desde fotografías reales para generar asimismo los entornos tridimensionales donde donde normalmente circulan las personas. Entonces podemos observar aquí una calle llamada la carrera 7ª, perdón, la carrera es una carrera 7ª que dirige desde la Plaza Bolívar, que es la que estoy señalando, es la Plaza Bolívar como el centro de la ciudad, hasta la Torre Colpatria, que es la que se ve por allá al fondo, que esa es la calle 26. Entonces, algunas de las especificaciones técnicas que se tuvieron en cuenta en las señales direccionales, pues fueron obviamente las banderillas y algunos paneles direccionales que ayudaban, uno, a identificar el lugar, y dos, cumplía con el objetivo de direccionar a esos usuarios. Tenemos también algunas de nuestras fichas técnicas, cuando hablamos de la función, hablamos de una tipología, hablamos de ese tipo de instalación, de los sustratos y materiales que se adecuaron para estas instalaciones. Hablamos también de las señales informativas, las cuales podemos ver un panel curvo y un asiento informativo donde se podrían ver en los render anteriores. También hablamos sobre una instalación
y obviamente también unos materiales de información. De esto ya hablamos de la orientación y identificación del lugar, donde vemos el mapa, donde las personas se acercan normalmente a visualizar en qué dirección estamos, en qué lugar vamos y hacia los puntos de A y B, y pues con el objetivo obviamente de dirigirlos de B a A en el mismo recorrido. Entonces, estas son algunas medidas generales que se observan en los usuarios. Tanto niños, jóvenes y adultos tienen la capacidad de visualizar este mapa, que como lo mencioné anteriormente, está ubicado en toda la plaza central del centro de Bogotá, la famosa Plaza de Bolívar. Entonces hablamos también de una carta de color. Obviamente tomamos ciertas características de sustratos de esta misma época que cuenta todo centro histórico. Estos tonos tierra, pero también a la vez un poco culturales y llamativos a la vista. Hablamos también del uso tipográfico que se le dio. Entonces hablamos de una tipografía donde ciertos pesos generaban asimismo la visualización tanto cerca como lejos del mismo artefacto. Se habla también de una construcción pictográfica donde a raíz de estos hitos culturales se extraía y se sintetizaba cada una de las pequeñas partes que contenían estos hitos culturales. Y pues de la Catedral Primada de Bogotá, que es la Plaza Bolívar, la iglesia que está ahí ubicada, de ahí se generaron estos procesos pictográficos. Como resultados finales, hablamos alrededor de unas 186 personas, pues fueron más, pero estas fueron como las más destacadas que nos dieron porcentajes importantes de este proyecto. Entonces nosotros realizamos la investigación en que si ayudaba al sistema, si no ayudaba o si obviamente seguía igual esta condición. Entonces, hicimos también unas preguntas o unos incógnitos de que si las personas podían ver la señal. Entonces vemos que un 70% nos dice que sí, otros se detiene y observa el contenido, un 80% dice que sí. Nos hablaban mucho sobre la capacidad que tenía el color y lo llamativo que era, entonces por ello se entiende la señal, parte importante. Algunos extranjeros y visitantes pues no comprendían muy bien porque pues obviamente no hacen parte de la ciudad, pero pues con esto buscamos obviamente que la ciudad genere un contexto general para todos nuestros visitantes. Y asimismo pues se logran una serie de incógnitas y de porcentajes, llegando también a unos niveles de satisfacción del mismo sistema. Entonces hablamos de un 40% de satisfacción, un 30% de frustración y un 20% de duda, pues por los inconvenientes que mencioné anteriormente. Como resultados finales, las señales y los puntos específicos son adecuados, pero se genera cierta distinción porque, digamos, es un punto, digamos, específico donde se realizó este proyecto. Entonces muchos de nuestros usuarios decían que si era posible ampliar un poco más esta estrategia y pues, ¿por qué no? No solamente para la ciudad de Bogotá, sino para los diferentes capitales, pues obviamente que aborda nuestro país, Colombia. Listo. Muchísimas gracias a todos y agradezco el espacio y la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos por este trabajo. También, escuchándolo hablar, digo, como uno entiende y ve todo el recorrido y parece fácil, parece simple, pero la verdad que lleva un montón de estar preguntando a un otro, buscando al usuario, así que me parece súper válido lo que están trayendo todos a la mesa hoy, así que les agradezco de corazón. Vamos a pasar sin más, perdón, porque yo sigo hablando y no paro, sino a la ponencia de Pablo Torres, que nos va a hablar del CAD, el diseño generativo, el papel del ordenador como intermediario en la creación. Hola a todos, estoy encantado en participar una vez más del Encuentro Latinoamericano de Diseño
de la Universidad de Palermo. Me llamo Pablo Torres, soy diseñador, investigador y profesor en la Universidad Federal de Campina Grande, UFCG Brasil. Y también soy doctor en diseño e innovación por la Universidad del Estudio de la Campania en Italia. Intentaré de hacer esta presentación en español. El título de mi presentación es Del CAD al diseño generativo, el papel del ordenador como intermediario en la creación. El objetivo es discutir el ordenador como interfaz entre una entrada y una salida proyectual a través del diseño computacional, diseño paramétrico y diseño generativo. Cuando hablamos de tecnología de diseño, lo que nos viene a la mente es el concepto de CAD, el Computer Aided Design, o diseño asistido por ordenador, ya sea 2D o 3D, es una tecnología presente en el mundo del diseño mecánico, eléctrico, civil, arquitectónico, creativo. Esta historia empezó en 1963 cuando Ivan Sutherland presentó como parte de su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, un software de edición de gráficos llamado Sketchpad, considerado la tecnología precursora de los sistemas CAD. Sketchpad funcionaba como un tipo de bolígrafo que el usuario usaba para dibujar directamente la pantalla de la máquina y tenía características innovadoras para la época, como una interfaz gráfica y constructores de dibujo que todavía se pueden encontrar en los sistemas CAD actuales. Fue el primer editor de gráficos en implementar vistas ortogonales tradicionales con vistas en perspectiva a diferentes escalas. El uso de Sketchpad implicó una nueva forma de diseñar, pues que los dibujos técnicos se hacían de forma manual en tableros de dibujo y herramientas como plantillas, reglas y compás. Con la evolución del software CAD, los sistemas empezaron a trabajar tanto en diseño bidimensional como en el modelado tridimensional, acotando el proyecto de fabricación. A principios de la década de 1980 aparecieron AutoCAD, el más conocido de los sistemas CAD, y CATIA. En los años 90 aparece SolidWorks. Los proyectos pasaron a realizarse en menor tiempo y con mayor calidad debido a la reducción de errores dimensionales, mayor estandarización de detalles y facilidad en la documentación de los proyectos. En otras palabras, las simulaciones por ordenador permitieron predecir errores y corregirlos antes de crear el producto físico final. Sin embargo, los programas CAD tienen limitaciones que hicieron que estos programas fueran menos importantes para la etapa conceptual del diseño. Se nota que el uso del sistema CAD muchas veces se basa en preconceptos de diseño, limitándose a transferir procedimientos analógicos convencionales a medios digitales. En estos casos, el potencial computacional para apoyar proyectos está subutilizado. Había una necesidad de evolucionar. Actualmente vemos un cambio del uso de sistemas CAD, diseño asistido por computadora, por ordenador, hacia prácticas AAD de diseño asistido por algoritmos, que consiste en un enfoque de diseño que permitiría superar las limitaciones de los programas informáticos comerciales, ya que en este enfoque los algoritmos que soportan los diseños son en sí mismos objetos de diseño. Las formas más extendidas de estas prácticas de diseño asistido por algoritmos más avanzados se conocen como diseño paramétrico y diseño generativo, que se adaptan mejor a la fase de conceptualización, donde el diseño está relativamente indefinido. Los algoritmos creados con estos sistemas permiten la creación de modelos bidimensionales y tridimensionales, estáticos, dinámicos o interactivos, que pueden mostrarse en proyecciones o materializarse mediante impresión gráfica y tecnologías de fabricación digital. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto mío aplicando un script de Grasshopper
para crear un patrón paramétrico 2D, cuyos cambios de parámetros producen diferentes formas. Al final, el patrón se puede extruir, obteniendo así una forma 3D que se puede reproducir en impresión 3D o corte por láser. Las prácticas más sencillas del diseño asistido por algoritmos consisten en programar rutinas y componentes personalizados en los propios entornos de software como Fusion 360, Processing y Grasshopper. Así, el diseño paramétrico usa parámetros y sus interrelaciones para definir una forma geométrica, donde el diseño del objeto es reemplazado por el diseño del proceso que genera el objeto. El uso de parámetros para generar geometrías a través de interfaces gráficas de programación ha demostrado ser efectivo durante el proceso de diseño, permitiendo obtener geometrías complejas que serían imposibles de lograr con las metodologías tradicionales de diseño. O sea, los procesos de diseño paramétrico se basan en relaciones entre objetos y parámetros, de modo que los cambios en un elemento se propagan a través del algoritmo. Así, cada parámetro recibe valores variables que influyen y son, junto con su cadena operativa, determinantes sobre la forma y resultado final del diseño. En un nivel más avanzado, la programación produce un medio particular para las exploraciones de diseño que va más allá de las capacidades de los programas CAD tradicionales, facilitando la creación de algoritmos por parte de los diseñadores y favoreciendo el movimiento de las prácticas de diseño convencionales hacia un tipo de programación creativa y visual. En otras palabras, el diseñador analiza el problema y, en lugar de pensar directamente en la solución, inserta los parámetros fundamentales en el software, lo que generará formas, volúmenes, composiciones y comportamientos que sean capaces de satisfacer ciertas necesidades del proyecto. Así, la manipulación de parámetros puede ser utilizada para generar variaciones, combinaciones y fusiones de elementos 2D, 3D, forma, color, textura, volumen, densidad, entre otros. El siguiente paso en el desarrollo de proyectos de diseño y arquitectura es el diseño generativo. Es fundamental que el profesional del futuro comience a familiarizarse con este tipo de tecnología, como el modelado paramétrico, el modelado algorítmico mediante programación visual, la iteración generativa y la optimización. El concepto es relativamente simple. Presentamos un desafío para un componente o producto que puede tener varios requisitos, como la reducción de masa, resistencia mecánica, y el ordenador luego busca alternativas de diseño que puedan satisfacer estos requisitos previos en entorno del diseño. En el proyecto generativo partimos de los resultados que pretendemos conseguir y a través de parámetros y algoritmos exploramos numerosas alternativas. Los sistemas de diseño generativo llevan los ordenadores a otro nivel. Antes eran instrumentos, herramientas para el desarrollo de proyectos. Hoy se están convirtiendo en co-creadores gracias a su enorme capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y así permitir enfoques generativos. El diseño generativo no es un enfoque que prescinde del diseñador, sino que redefine la forma de trabajar, añadiendo nuevas oportunidades y herramientas. Si la inteligencia de la multiplicación y optimización de las alternativas de diseño está dada por los algoritmos, los valores fundamentales que varían alimentando estas reglas y modificando los resultados son de los parámetros. Los conceptos de algorithmic design y parametric design se intercalan aquí con el diseño generativo.
Tenemos aquí la silla genérico diseñada por Marco Hemerling, en cuyo diseño se basa los requisitos de un asiento cómodo y responde a las fuerzas de carga y las condiciones ergonómicas del asiento. Las limitaciones perspectivas, si bien reconocen las prácticas de diseño paramétrico, la creación de espacios de posibilidades alternativas, incluyendo geometrías complejas, actualmente es recurrente una fuerte percepción de similitud y repetición en los resultados. En cuanto al diseño generativo, las búsquedas de alternativas pueden caer en un espacio que solo contiene alternativas poco interesantes y sin variaciones significativas. El futuro avanza para mayor poder de computación y para inclusión de artefactos reactivos capaces de responder a condiciones contextuales. Hoy, la producción de artefactos con esta capacidad sigue siendo estrictamente virtual y se centra en la investigación académica. Los sistemas y artefactos híbridos que asocian elementos naturales y componentes artificiales representan un nuevo campo en el desarrollo experimental. Las fusiones entre sistemas sintéticos y naturales indican la posibilidad de tener máquinas generativas y nuevas formas de producción y organización espacial en el futuro. Aquí dejo mis contactos y también el link del vídeo de esta presentación en YouTube. Perdón por mi español y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos. El español, despreocupate porque se entendió perfecto y la verdad que muy lindo lo que compartiste. Bueno, llegando casi al final de esta comisión, les voy a pedir a todos y a todas las expositoras que se activen la cámara y vamos a ir respondiendo algunas preguntas o comentarios que tenga la gente del público, así que este es el momento para ir dejando las preguntas. Antes que nada, muchos comentarios de felicitaciones, de que les gustó mucho las charlas, así que eso, despreocúpense que salió hermoso y a todos les gustó todas las charlas, así que tuvieron muy buenos comentarios. Em, Hay una primera pregunta que dice, es de Laura. Laura, ¿querés activar el micrófono y preguntársela directamente? O... Hice dos preguntas a dos expositores diferentes. Acá tengo Genial. más fresca la de Pablo, después un poco la de Emilio, y la volvemos a hablar, igual ya un poco lo hablamos. Pero para hablarlo en público me parece mejor. Lo de Pablo me parece de un nivel técnico, científico, superior incluso para cualquiera de los diseñadores que incluso podamos programar algo de CSS o algo de alguna idea de programación. Me parece que es otro nivel de investigación y me parece que es el futuro en un sentido. Por eso te hacía esa pregunta, Pablo. Yo de repente comunico para odontólogos, ¿no? Entonces de repente la impresión 3D está dentro de mi universo de comprensión, pero vos planteaste otras ideas que me parece que tienen que ver con otras cosas, o sea, con otras aplicaciones, si querés contarnos, como para entender más, porque científicamente tenés todos los fundamentos en tu presentación, pero ¿dónde se aplicaría? Eso me dejó muy curiosa. ¿Puedo hablar en portugués? Sí. Es mais confortável para mim. Bem, as aplicações nesse campo eu acho que são infinitas, porque tanto você pode... porque eu acho o seguinte, esse tipo de tecnologia ele mexe muito com a parte de criação, né? Ele vai trabalhar com os processos criativos. Então, ele pode ser utilizado para a criação de peças gráficas, de produtos de engenharia, como você sugeriu aqui, impressão 3D, medicina e aplicações até também de metaverso. No sentido da engenharia, que foi o que eu trouxe mais para essa apresentação, é no sentido de que você pode ter uma mesma peça que, modificando os parâmetros, essa peça pode se adequar a qualquer pessoa, de acordo com as dimensões dela. Então, uma pulseira que se coloque no braço, ou alguma coisa do tipo,
ela pode se adequar perfeitamente à geometria e às dimensões do meu braço específico. E você pode fazer um para você também específico, né? Então tem uma capacidade de personalização muito grande. Uma mesma peça que você pode mexer nos parâmetros e obter respostas que sejam satisfatórias para cada tipo de usuário, para cada usuário, na realidade. Bueno, entiendo desde mi mente de aplicarlo como en la práctica, pienso en las funcionalidades de un brazo y en un brazo para un niño, un brazo para una persona gigante, un brazo para, o sea, si esos parámetros, como tú dices, son el brazo y las funciones que tiene ese brazo, si tú haces una ortopedia 3D de ese brazo, luego hay que adaptarlo a los parámetros del cuerpo de cada uno. Perdona que te hago la traducción, pero por las dudas que alguien no entiende portugués. Yo lo entiendo. Pero lo entendí así, ¿es correcto? Digamos, para chequear. Es así. Sí, de todos modos siento que hay muchísimo más, que la capacidad de entenderlo así en esta primera conversación es hasta acá. Y si te entendí hasta acá, me siento bien. De entenderme, ¿sí? Sí, me parece que sí. No sé. En portugués, pero... Yo lo entiendo. Y luego le preguntaba a Emilio anteriormente, porque me dio una especie de ansiedad el hecho de la accesibilidad, porque también es un tema como diseñador, uno siempre se siente que le falta algo, ¿no? Y que haces un proyecto lo más amplio, teniendo en cuenta un montón de cosas, y luego te das cuenta que como el desconocimiento hace que ese proyecto no sea todo lo que podría ser. Bueno, no importa. Lo que le preguntaba a Emilio en particular era si cualquier página web o cualquier sistema se puede adaptar a ser accesible para personas con disfunción visual. Digamos, vos dirás, Emilio, exactamente cómo se nomencla, o si todo se puede adaptar o hay que pensarlo de cero. Eso le preguntaba a él. Pues yo creo que pues también depende como mucho la tecnología, ¿no? Y lo robusto que sea el sistema, ¿no? Al que estás intentando como lograr, ¿no? Por eso de cierta forma como la recomendación pues es mientras antes mejor, ¿no? Si eso pues es al final, es como la posibilidad, pues bueno, ¿no? Hay algunas cosas como rápidas que se pueden hacer, por ejemplo, agregar un texto alternativo en una página es facilísimo a nivel técnico, ¿no? Y eso fue como de los principales errores que encontramos. Entonces, en términos de, oye, pues por ejemplo, para tu libro, ¿no? Oye, pues hay que describir cómo se ve, ¿no? A final de cuentas, no solo decir, pues ilustración. Oye, pues si puedes hacer una descripción muy rica, muy narrativa de qué se está viendo aparte de la historia, pues tal vez eso puede abonar mucho, no solo desde la perspectiva técnica, ¿no? Y yo creo que pues también la forma más fácil de jerarquizar que errores, porque si tú ves la norma es un tema así como de 150 hojas, o sea, como para echártelo una tarde, pues no está. Entonces creo que la forma más fácil es contratar a una persona con discapacidad visual que te ayude a usar su lector de pantalla, que te explique un poco cuáles son las cosas que percibe, que no percibe, y pues tú mismo puedes hacer una jerarquización pues, relativamente sencilla de pues qué tan complicado va a ser el proceso, ¿no? Pruebas el proceso, ya te dice, pues sí, estás muy lejos, estás más o menos cerca, y pues ya será un poquito más fácil de determinar, pero pues sí es muy subjetivo de cada proyecto, pero la mejor forma es invitar a alguien con discapacidad visual que le eche una pasada a cualquier software plataforma y pues que te ayude en conjunto en un proceso de codiseño a resolver cualquier tema que te puedas encontrar ahí. Gracias. Sí, es verdad. Gracias, que ver al usuario con el dispositivo es algo súper enriquecedor en todo caso, digamos, no lleguemos a este extremo de alguien, digamos, que no percibe como uno o que tiene una disfunción. Pero es verdad que cada usuario con su dispositivo, como diseñador, te enseña algo cuando lo ves maniobrar, cuando le hace un clic a algo que no es cliqueable, por ejemplo. Claro, y yo creo que ahí es un tema de olvídate un poco de la empatía, ¿no? Pues simplemente yo nunca voy a poder vivir el mundo como una persona con discapacidad visual. No hay empatía en el mundo, no hay libro que yo pueda leer para experimentar qué es eso a nivel sociopolítico, a nivel de vida, a nivel de experiencia. Entonces, mejor diseñemos juntos en vez de pues fingir que podemos ponernos perfectamente en los zapatos de los demás, ¿no? Qué interesante, gracias. Me quedo con eso, sí.
claro que sí. Gracias. Bien, hay una pregunta para Nixon que dice esto que mandaron el link, pero para charlar un poco más, ¿no? En relación a las cápsulas de Nixon, quisiera saber cómo se proyecta su alcance. Bueno, gracias por la pregunta. Mm, Partamos de lo siguiente. Este proyecto empezó con un enfoque hacia los diseñadores gráficos. Soy diseñador gráfico y de alguna manera detecté que teníamos ciertas carencias a nivel de conocimiento en lo que tiene que ver con las normas ortotipográficas. Pero en el recorrido que he venido haciendo a nivel de investigación y a nivel de búsqueda de información, me he dado cuenta de que no es una carencia que solamente tengan los diseñadores gráficos, sino que muchos de los comunicadores visuales, incluso escritos, desconocen estas normas ortotipográficas y eso redunda en el resultado de sus proyectos, de sus publicaciones. Entonces empecé a abarcar, esto empezó a crecer, diseñadores gráficos en una primera instancia y ahora tengo a más de un interesado dentro de la comunicación gráfica, la comunicación visual y comunicación escrita, o sea, perfiles de diferentes áreas del conocimiento que requieren un repaso de esa información o que se les acerque esa información. Digamos que siendo un poquito ambicioso, quiero llegar al público en general. Yo pienso que es importante que nosotros como hablantes del español conozcamos nuestro idioma y qué mejor que acercar estos conocimientos con herramientas tecnológicas por medio de nuestra área del conocimiento que es el diseño gráfico, de una manera estética y de una manera funcional, acercar esos conocimientos del lenguaje escrito. Y entonces, para responder a esa pregunta, digamos que la idea es llegar a la mayor audiencia posible, a la mayor audiencia digital posible, porque esto pues empieza por contenido generado a través de redes. Entonces, claro, es a esa audiencia a la que quiero impactar y pues puede ser cualquier persona a la que se acerque con la curiosidad de saber qué es una norma ortotipográfica, cuál es el uso, por ejemplo, de unas comillas, cuál es el uso correcto, cómo diferencio unas comillas inglesas de unas comillas latinas. Ese tipo de cosas pienso que al conocerlas, al acercarla al público general, pues bueno, nos va a ayudar a que el lenguaje escrito pues cada vez sea más depurado, más rico. Entonces, eso sería. Audiencia global, lo que más se pueda, pero en este momento el enfoque está hacia los comunicadores visuales y los comunicadores escritos. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos últimos, literal, 4 minutitos para, para compartir resonancias y demás, si alguien tiene más. Pero mientras tanto los invito y las invito, si quieren dejar sus redes, si quieren dejar sus proyectos, todo lo que estuvieron diciendo en el chat, volver a refrescar a la gente para que lo tengan a mano. La verdad que todos tienen un nivel y todos tienen unos proyectos increíbles y nos compartieron mucho esta tarde-noche, depende en dónde estemos. Así que bueno, desde mi parte y desde la Universidad de Palermo les agradezco a todos por haber participado, por haber escuchado atentos y la verdad que en el chat también muchos comentarios de cariño, así que de mí no queda más que decir que gracias. No sé si se me pasó alguna pregunta, pero bueno, em, eso, la verdad que estamos todos muy contentos de lo que fuimos escuchando hoy. Así que bueno, les agradezco a todos la participación. Les recuerdo como última vez que las conferencias y las comisiones del Encuentro Latinoamericano de Diseño van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC, a partir del 29 de agosto. Así que muchísimas gracias por participar a todos, muchísimas gracias a las expositoras, a los expositores por todo este conocimiento nuevo y tan rico que nos compartieron hoy. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Será hasta la próxima.